Guille, ¿viste este video de los Simpsons? Siempre tienen un ejemplo para todo en la vida. En este caso, a través de la vida de Homero nos están mostrando la evolución. ¿Qué te parece a vos esto? Sí, mira, creo que está bueno, digamos, el hecho de que muestre un video sobre evolución, siempre es muy interesante, pero igual tengo crítica para hacerle a ese video. Por un lado, me parece que, o sea, muestra la evolución como algo lineal, mientras que sabemos que la evolución en realidad la podemos pensar a algo más similar a ramas, digamos, a ramas de un árbol. Y por otro lado, muestra esta cuestión de que es un solo individuo que va cambiando de forma y transformándose, ¿está bien? Y sabemos, digamos, a la evolución, digamos, generalmente pensamos en una población y en cambios que se producen en una población y no podemos, digamos, pensar en la teoría evolutiva si solo consideramos un solo organismo, digamos. Por eso es O que sea tengo algunas... O sea que, por ejemplo, no podríamos pensar que es como en los Pokémon la evolución, ¿no? Que un solo bichito puede ir cambiando a otras formas más evolucionadas, o no sé, también se me ocurre los cambios que puede tener, por ejemplo, un organismo a lo largo de su propia vida. No sé, hablemos de cuando uno es bebé, pasa a ser niño, Claro, adolescente, claro. No, eso no sería, ¿no? no, digamos que, por ejemplo, el ejemplo de los niños, digamos, o de cualquier ser humano, cualquier animal que crece, digamos, es un ejemplo, si se quiere, de evolución, pero no de evolución biológica y de la teoría evolutiva. En otras ramas, en otras ciencias, por ejemplo, desde la psicología, yo sé que ellos hablan de etapas evolutivas, pero es en otro sentido, no tenemos que confundirlos, digamos, como que tenemos que pensar, cuando pensamos en la teoría evolutiva, en la evolución biológica, en algo que no tiene que ver con un progreso personal o individual, sino en algo poblacional y en tiempos a escalas mucho mayores que tienen que ver con tiempos ecológicos y a veces hasta geológicos, depende a qué escala de grupo nos paremos, digamos, para observar o para analizar, digamos. Ah, y por ahí creo que para entenderlo bien, capaz mejor estos conceptos, habría que enmarcarlo como en alguna teoría, me parece. No sé, se me ocurre que quizás la teoría sintética puede ser una de ellas. De una. Eh, la ¿Y teoría qué sería? sintética, y la teoría sintética es como una teoría unificadora que se planteó en los años 30, en 1930, en esa década, un montón de científicos que trabajaban con temas diferentes de la biología, desde ecología, paleontología, la genética, ¿sí? Lo que Uh-huh. se sabía en ese momento de la genética, y todos los conceptos que habían también desde que Darwin plantea su modelo y su libro, ¿sí? En ese momento esta teoría lo que trata de hacer es unificar todos estos conceptos, ¿sí? Y me Uh-huh. acuerdo un poco, es verdad esto que me estás diciendo, de que una de las principales ideas de esta teoría es tratar de ver la evolución desde una perspectiva poblacional, ¿sí? Es decir, tratar de ver cómo todas las variantes que se encuentran dentro de una población van variando con el tiempo a través de la interacción de esas poblaciones con el ambiente y entre sí también, ¿sí? Poblaciones de Uh-huh. una misma especie. Y otra cosa importante creo que plantea esta teoría y que es importante creo tener en cuenta es que le da fin a una etapa que es la etapa lamarckiana, si se quiere, donde se hablaba de la herencia de los caracteres adquiridos, ¿sí? Uh-huh. Y finalmente se encuentra que las partículas que transmiten información, ¿sí? Y a través de la cual esta información se transmite de una generación a otra, son los genes, ¿sí? Ah, qué bueno, es un descubrimiento. Tal cual, entonces finalmente como que se le pudo poner nombre y apellido a esas partículas que nos permitían transmitir la herencia, si se quiere de alguna manera, la Claro, información de una que, que, generación a que otra. tengo entendido que ya venía de Darwin esto de hablar de la herencia, digamos. Exactamente, porque Darwin veía que había caracteres que pasaban de ancestros a descendientes, pero no sabía qué nombre ponerle. Es como que Claro. no tenía el nombre para decir, él hablaba de la idea, del concepto, pero no tenía tampoco los recursos para ver eso. Y otra cosa creo que es interesante de esta teoría es que esta misma idea de la herencia la podemos trasladar a partir de los conceptos de Darwin a este concepto de que las especies, dos o más especies, se pueden originar a partir de un ancestro común, ¿sí?
Ujú, a partir de ujú. divergencias ya sea geográficas o de distintas barreras que pueden ir surgiendo, van surgiendo las especies. Esto también la síntesis nos lo plantea, ¿sí? Y Bien. dentro de otras cosas importantes que creo que nos da la síntesis, surge esta idea de que una idea del registro fósil también, de que el registro Ujú. fósil no está completo en los distintos organismos, ¿sí? Y bueno, y se aceptó la idea de que el registro fósil no estaba completo por la ausencia de partes de ese registro, ¿sí? Ujú. Eh, y finalmente creo que una de las cosas más importantes también que plantea, a ver, te pregunto a vos, a ver qué opinas, es Sí. el tema de los mecanismos, porque Darwin nos propone su primer mecanismo, que fue el de la selección natural, y después también surgieron, después de la selección natural, viene toda esta moda del mutacionismo, ¿no? Que la mutación era como el mecanismo más Bueno, importante. igual, Y espera, sí, te propongo sí, algo. Veamos un video que creo que cuando yo lo vi me pareció bastante claro para entender un poco, primero, el mecanismo de la selección natural y después, si querés, conversamos un poquito más a fondo el tema de los otros mecanismos evolutivos, pero por ahí creo que está bueno ver el tema de la selección porque es el mecanismo que propone Darwin y es de el que una, termina siendo como uno de los más importantes, digamos, o más reconocidos por la gente, digamos. Así de que una, mira, mira. te voy Dale. a, te voy a mostrar un video, habla